Necesitamos, necesitamos mucho de ti y de tu santa palabra. Por eso te pedimos humildemente que seas luz en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Dios. Pues realmente es nuestra primera reunión del año, ¿no? Dejamos ahora por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces quisiera empezar con lo que ya vi, se salió la CES, quién sabe que ahorita va a volver, verás, con la promesa que quiere que tengamos firmes el pastor Oxopar todo este año. Alguna persona puede pensar, pues debemos de tener firme toda la palabra, ¿no? Y así es. Los devocionales, estos últimos que ha dado el pastor Benjamín, la conferencia que dio la pastora para damas el martes pasado, las últimas prédicas de los domingos anteriores, de verdad han sido maravillosas. Por favor, véanlas porque pues, han sido maravillosas. No sé si estén dentro de los de Facebook, en los grupos donde las publican, porque han sido excelentes. Pero ¿por qué el pastor nos da un verso? Nos da un verso para cada año, para que lo mantengamos firmes, 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 ¿no? Por ejemplo, a mí el versículo del año pasado fue de mucho apoyo para mí, porque a veces que andaba yo cansada, que no veía que hubiera frutos en algo, y le decía a alguna hermana, ¿tú crees que vamos bien? Y de repente ella me daba el versículo del año pasado fue este. Se los comento, fue, que estoy buscando aquí está. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39, esa palabra era un combustible para mi corazón. Y esa palabra me levantaba y yo podía seguir firme en aquello que estaba haciendo, ¿verdad? Pero la promesa de este año, de pronto yo cuando la vi, decía, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos quiere decir el pastor? Y la hemos estado meditando juntas en la iglesia de Guadalajara y ahora quiero hacerlo aquí junto con nosotros. La promesa de este 2025, ¿cuál es? ¿La tienen? Es Mateo 2, versos 2 y 3. Dice, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, ay, perdón, se fue la cámara. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Se acuerdan que comentábamos algo de esto al inicio del año? De este verso. ¿Qué era lo que ya no el pastor, sino Dios nos está diciendo aquí? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, les voy a comentar un poquito, ¿no? De lo que yo he estado meditando sobre este verso. Pero si quieren comentar algo, padrísimo, ¿no? Adelante. Ellos hacen una pregunta, ¿por qué será la búsqueda de estos tres personajes, de estos magos de Oriente en su corazón, ¿verdad? Ellos que venían buscando van a ser el rey de los judíos. ¿Cómo es que estos hombres sabían si no eran judíos? Ellos eran, dice, del Oriente, pero no eran judíos. Bueno, sabemos que que el pueblo de Israel
debido a su perdición, debido a su pecado, que fue alejarse de Dios. Hola, Brendita. Ellos, pues, fueron llevados cautivos. Cuando no está la palabra de Dios en nosotros, es muy fácil ser cautivos. Es muy fácil ser cautivos de los pensamientos, es muy fácil ser cautivos de cualquier situación que nos envuelve en la vida. Sean buenas incluso, ¿eh? Pueden ser muy buenas las situaciones que pasan en nuestra vida, pero también somos cautivos, a veces de una vida, a veces sin un sentido, sin una meta clara en nuestra vida espiritual, o algo malo que pensamos que nos sucede y ser cautivos de la tristeza, del desánimo, desaliento. Entonces, este pueblo, Israel, el pueblo de Dios, fue cautivo. Eran muy religiosos. Si ustedes leen Isaías, el capítulo 1, van a ver ahí cómo Dios se queja amargamente de ellos y les dice, me tienen cansado con sus lunas nuevas, me tienen cansado con sus fiestas, me tienen cansado con todo lo que hacen. Yo creo que los israelitas deben haber estado, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Imagínate que Dios nos dijera algo así a nosotros. ¿Pero por qué, Señor? Si yo trato, yo busco, yo voy a la iglesia, yo tengo estudios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué creen que les decía esto? Pues porque el pueblo estaba siendo muy religioso, pero en realidad no buscaban el corazón de Dios. En realidad ya estaban apartados y Dios se está quejando de esto, ¿verdad? Y tarde o temprano pues acabaron, después vino la inmoralidad, después fueron arrastrados por otros pueblos y se dispersaron en todas partes. Allá, desde muy niño, no dice si nació ahí o ya muy pequeño fue llevado a ese lugar sus padres y ahí creció, por ejemplo, Daniel, que escribió muchas de las profecías que son para estos últimos tiempos. Él estuvo en la corte, él servía como uno de los sabios. Eh, entonces, por medio de todas estas personas que estuvieron en esta dispersión, mucha gente entendida de estos pueblos que no eran del pueblo de Israel oyeron muchas historias del Dios de Israel y sabían, tenemos una promesa. Ahorita estamos cautivos, ahorita estamos en otros pueblos, pero van a ser el rey de Israel. Y saben, hay una diferencia de 300 años de la última profecía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en Mateo, que inicia. 300 años que se les llama de silencio, silencio. No oyeron una palabra de Dios, pero las personas que volvieron a Jerusalén poco a poco, a Israel pues, perdón, más los que aún estaban allá en esos pueblos cautivos, decían, tenemos una promesa. En este momento somos cautivos, pero no va a ser para siempre. Nuestro pueblo no se va a mantener así porque van a ser un salvador. Y les decían el verso, y eso los mantenía con ánimo, eso los mantenía con ánimo. Cuando venga el Salvador va a haber una estrella, va a haber una estrella en el oriente. Lore, perdón, Sí, dime, Ceci. ¿quién era el profeta ese que en esos 300 años de silencio y de repente les La empezó a hablar? última profecía, mira, la última profecía, No, ese profeta que en esos 300 años de silencio ajá. hubo alguien que les dijo, pero va a llegar el Salvador, o sea, Mm, ya está cerca el día. Fíjate que fueron varios, Ceci, no fue uno Ah, solo, fueron varios, y una es, ahorita lo vamos a ver en el versículo que sigue de Mateo, ahorita lo vamos a ver, porque vienen los magos. Ahorita te respondo, ahorita que sigue este pedacito de la historia. Vienen los magos diciendo, vimos la estrella. Los magos vieron la estrella y dijeron, era verdad lo que nos contaron, era verdad.
Entonces ellos dijeron, queremos conocer a ese Salvador, porque ellos sabían, este es un gran Salvador, no es el Salvador nomás del pueblo de Israel, es el Salvador del mundo, es el Salvador nuestro. Ellos lo sabían. Entonces empezaron a seguir la estrella. Perdón. Y aquí vamos a empezar a desglosar qué es lo que quiere decirnos Dios. Esa estrella es la promesa, las promesas de Dios. Esa estrella representa donde debemos de tener fija nuestra mirada en esta vida, nada más en las promesas de Dios. Porque en este mundo pasan cosas muy duras, muy difíciles, muy tristes. A veces felices, pero hay gente que se ve muy feliz, pero en el fondo no es tan feliz. Falta algo. Por eso buscan como más adrenalina, más felicidad, supuestamente, pero nada en este mundo lo puede dar. Pero entonces Dios nos dice, ustedes nada más vean la estrella, ustedes vean la estrella. Eso es lo único que importa, vean la promesa para que tú puedas reclamar una herencia. ¿Qué necesita suceder? Que seas hijo, ¿Mm? que seas hijo para tener la Una es que herencia del seas padre. hijo, o sea, que seas pariente, pero también hay personas que pueden recibir una herencia sin ser familia. ¿Qué se necesita para recibir una herencia? Que alguien te ame demasiado. Que alguien te ame, ciertamente. ¿Qué más se necesita? ¿Saben qué se necesita para recibir una herencia? Que muera el que te la va a dejar. ¿No es cierto? Si no muere, no puedes recibir la herencia. No, así debería de ser, ¿no? Tiene que morir. Nuestro Señor, nuestro Salvador murió. Ya murió. Ya cumplió. Entonces dejó toda la escritura, es una promesa, que son cientos y miles de promesas ahí. Su palabra, ¿no? Él mismo es la promesa, él mismo es el verbo, él mismo es la palabra. Pero ahora la podemos reclamar, Señor, yo ahorita no tengo fuerzas, pero tu palabra, o sea, tú dices. Los jóvenes se cansan y se caen, pero el que confía en ti tendrá nuevas fuerzas como águila. Yo necesito esas fuerzas, Señor. Yo la puedo reclamar esa promesa. Señor, dame esas fuerzas. Y el Señor me la da. El Señor me da esas fuerzas que yo no tenía. ¿Y por qué estoy reclamando esa promesa? Tú ya moriste, Señor. Ya me dejaste esta herencia. Estoy reclamando esta herencia bendita, preciosa que tú me dejaste. Y tenemos todas estas promesas que el Señor nos dejó. Entonces ahí está esta promesa. En el oriente verán esa estrella. Entonces los magos van siguiendo esa estrella, van siguiendo esa estrella. Pero saben, a veces nosotros dejamos de ver la promesa. A veces nos perdemos y dejamos de ver la promesa y eso causa estragos en nuestra vida. Miren, ¿por qué dejamos de ver la promesa? Fíjense los magos. Los magos de pronto dejaron de ver la promesa y se escucharon a su propio pensamiento, a su razón. ¿Cuál era su razón? A ver, fíjate, yo quiero pensar como pensaron ellos, lo digo por lo que es la historia. A ver, ¿dónde debe de nacer un rey? ¿Dónde? Díganme ustedes, ¿dónde es lo normal que nazca un rey? ¿Dónde nacieron los reyes? El rey William, el rey... En su palacio. Exacto, en un palacio. Eso es razonamiento humano, ¿verdad? Y es muy lógico. En un palacio. Entonces ellos se desviaron. La estrella no estaba en el palacio de Herodes, que en ese momento estaba Herodes. Pero ellos se desviaron porque confiaron en su pensamiento. Se fueron a un palacio. Y estando con Herodes, que era el rey, que no era el rey legítimo, él se hacía pasar, pero él en realidad era de otro pueblo que estaba gobernando a Israel.
Entonces imagínense que a un rey llegan estos magos y le dicen, ¿dónde está el rey? Y el rey, ¿cómo? ¿De qué hablas? Se turbó. ¿Cómo el rey? Y si yo soy el rey, ¿va a haber un rey? Sí. Hay una promesa. Nosotros escuchamos que hay una promesa que van a ser un rey. ¿Qué piensa un rey entonces que está en el trono y que sabe que no es el legítimo? Me va a quitar este rey el trono, ¿no es cierto? Me va a quitar. Entonces, que este rey, como no era del pueblo, mandó preguntar a los sabios de ese pueblo y preguntó, que aquí empieza la respuesta a lo que preguntó ahorita Ceci. ¿Qué pregunta en San Mateo 2 verso 3? ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Es eso. Continúa. Esos eran los reyes del oriente. Y luego, Que estaba viendo de mis apuntes. Perdón, la voy a abrir. tú lo tienes, Margarita. ¿Dónde Dice, está el rey de los perdón. judíos que ¿Cómo? han... Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Ujú. Y luego el cuarto, ¿qué dice? Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Perfecto. ¿Se fijan? ¿A quiénes mandó llamar Herodes para enterarse? ¿A quiénes mandó llamar? A los sumos sacerdotes, ¿no? Exacto. O sea, a los que sabían, a los sabios de Israel ahora, ¿verdad? A los sabios de Israel y les pregunta, oigan, ¿dónde debe de nacer el Cristo? ¿Dónde está? Y le contestan, en Belén, le dicen, porque está dicho, ellos se fueron a una de las profecías, Ceci. Déjame, no lo tenía preparado esa, pero déjame decirte dónde está esa profecía. Ujú. Eh, aquí está, mira, para que vea la Ceci, porque la pregunta de la Ceci fue específica de... Mm, la voy a buscar, la voy a estar buscando. Aquí está, en Isaías 9:6. Ah, En Isaías 9:6, fíjense lo que dice. Es más, me gustaría que ustedes fueran a buscarla. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. Esto lo escribió el profeta Isaías alrededor de 700, 800 años antes de Cristo. Fíjense lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, esa es una de las profecías, pero no era la que estaba buscando. Pero esta era la que estaba buscando, pero se fijan cómo ya estaba anunciado. Y luego hay otra profecía, ahorita les voy a decir dónde está, pero dice, porque lo estoy viendo en Mateo, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí la mencionaron en San Mateo 2, pero en el verso 6. Ujú. Mencionaron esta profecía que también está en los profetas en Isaías. Ya estaban estas profecías dadas. Entonces, como estaban dadas, por eso los pueblos que estaban en la esclavitud conocían estas historias porque los israelitas ahí les contaban, tenemos esta promesa, con estas promesas.
se sustentaban las personas que estaban en cautividad. Con estas promesas se animaban. Sí, ahorita estamos lejos de nuestras familias, estamos viviendo cautivos, pero hay una promesa que va a haber un guiador, hay una promesa que va a haber un príncipe admirable consejero, un príncipe de paz. Entonces los magos, al saber estas profecías, fueron a la tierra de Israel, iban siguiendo esa estrella que vieron en el oriente, pero de repente quitaron la vista de la estrella y la pusieron en su razonamiento. ¿Cuál fue su razonamiento? Pues en un palacio van a ser el rey, ¿verdad? Así nosotros, ¿no les parece? A veces somos así. Ay, es que no puedo hacer esto. Dice la escritura tal cosa, pero yo pienso, pero yo creo. Es que no se puede así, es que yo no tengo tiempo. Pero, ¿sabes? Ahí está la palabra clara. Pero nos dejamos llevar por nuestro pensamiento, nos aleja, nuestro razonamiento nos lleva al palacio. Y, ¿saben? Ese pequeño desliz de los magos, de dejar de ver la estrella en el oriente y de irse al palacio, ¿saben qué consecuencias tuvo? Herodes asustado dijo, ¿cómo que un rey? Y dijo, mando matar a todos los niños de 2 a 4 años que vivan en ese lugar, en Belén. Y esa era otra profecía, también ya estaba escrita. Decía que se va a oír gran lloro, gran clamor. Imagínense las madres que les mataron a sus hijitos de entre 2 y 4 años. ¿Te puedes imaginar la tragedia que sucedió ahí? Fue algo tremendo. O sea, sí tiene consecuencias cuando nos alejamos. Parece que no, pero tiene consecuencias para nosotros, para las demás personas, para nuestros cercanos. No tenemos idea, ¿no? Todo lo que afecta el que andamos fuera de los caminos de Dios. Y, y es que uno, pues estamos acostumbradas a que nos pinten, ¿no? El pesebre con el niño recién nacido y llegando los magos, pero la verdad es que cuando los magos llegaron a ver a Jesús, el niño ya tenía entre 2 y 4 años. Pero así nos quedamos ya con esta idea, ¿no? Pero no fue recién nacidito. No fue que María acababa de alumbrar, así es la noche antes, así pensamos, ¿no? El niño ya tenía entre 2 y 4 años, pero ellos fueron a ver a ese niño, fueron a ver a ese Salvador, a ese niño Dios, ¿verdad? Entonces, lo sabemos por las escrituras. Entonces, vamos a seguir viendo eh, ¿por qué nosotros tenemos que estar todo este año en la promesa? Tenemos que estar todo este año viendo la estrella. ¿Qué es la estrella? Dijimos. La estrella es la palabra de Dios. La estrella es la guía de las escrituras, la promesa. Las promesas que son tantas en las escrituras, en la Biblia, para guiar nuestras vidas, para guiar nuestro corazón, para hablarle a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. La vista en la estrella, que son las promesas, la palabra misma que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces los magos, bueno, eh, yo creo que se dieron cuenta que no era ahí, ¿verdad? Porque ahí no había ningún niño. Oyeron de lo que estaba haciendo el rey y salieron inmediatamente y volvieron a seguir la estrella. Y ahora les quiero preguntar algo. Vimos que el rey Herodes le preguntó a los sabios, que eran los escribas, los fariseos de ese entonces, los que sí tenían acceso a las escrituras, ¿dónde van a ser? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito. Ahora yo les pregunto, cuando los magos llegaron a donde estaba Jesucristo, Jesús, ¿cuántos de los fariseos, sacerdotes y escribas había ahí? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué no estaban ahí si ellos sabían? Sabían, fíjate, los magos todavía quisieron estar seguros y preguntaron de lo que ellos habían oído a la gente de Israel.
y eran extranjeros y fueron, pero los sabios del pueblo no fueron. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no sabían la fecha exacta, ¿no? O sea, nomás está la Pero promesa dijeron que que iban iban a a ver una nacer. estrella y ya estaba la estrella ahí porque los magos venían siguiéndola. Y los magos sí estuvieron y Sí, vieron al niño junto con los pastorcitos que había en ese momento ahí, ¿verdad? Pero los sabios, los que contestaron así, me preguntan algo de la escritura y yo les digo, eso dice en tal lugar, en Levítico 15, verso 3. Yo lo sé, pero no lo hago. O sea, ahí dice, yo lo sé, pero no lo hago. Por eso dice el Señor, hay que ser oidores, pero oidores verdaderos, hacedores, no nomás oidores olvidadizos, ¿no? Pero ¿por qué estas personas no estaban? Les voy a decir por qué no estaban. Estas personas ya habían caído en la religiosidad, ya habían caído en ser religiosos, estaban muy conformes con saber tanto, estaban muy contentos porque ellos cumplían, ellos seguían todas las reglas, ellos diezmaban, ellos daban su diezmo, ellos hacían largas oraciones. ¿Qué más les puedes pedir? Cuando estás centrado en ti mismo, es que yo oro, es que yo hago, es que yo sirvo, es que yo sé toda esta parte, me la sé de memoria, todos estos versículos. Yo, 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 caen en religiosidad, centrados en sí mismos, en realidad se perdieron de Dios, se alejaron del Señor y no estuvieron en el nacimiento del niño Dios, del Dios hecho hombre encarnado. Es algo impresionante, maravilloso. Uno quisiera, ¿verdad? Dices, quisiera ir a la Fórmula 1, a mí que me encanta, pero luego, como dice la rana René, pero cuando veo lo que cuesta, un boleto cuesta 40,000 pesos, ¿no? Entonces se me pasa, dice, ¿no? Eso no puedo, pero aquí, ¿cuánto costaba ir? Nada más ir. Y no fueron, no estuvieron en el evento más grandioso de la humanidad, del que nadie hubiéramos querido perdernos por nada de este mundo. No fueron los religiosos, los que tanto conocían las escrituras, porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿Me explico? ¿Tiene sentido esto? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener cuidado con esto, de no caer en religiosidad? Una hermanita aquí me decía, Lorena, ya basta de tanto de platicar y yo quiero acción, yo quiero hacer. Y sí, y me mencionaba, fíjate, me mencionaba la Biblia, lo que ahorita dijimos, la Biblia dice, ser hacedores, yo quiero, pero yo veía en ella ¿por qué estás tan apurada? Si te dijeron que estés tranquila, ¿verdad? ¿Por qué estás así tan exaltada con esto? No, yo quiero hacer. Y yo notaba, no decía, dame una palabra, dime qué leíste ayer, compárteme la escritura. O sea, lo que la movía era su hacer, pero no verdaderamente el corazón de Dios. De esto, por eso hago tanto énfasis y disculpen que me detenga aquí, pero no perdamos nunca el corazón de Dios, el corazón del Padre Celestial. Eso es lo más importante. ¿Me explico? Vieran, nosotros compartimos y predicamos que no es por obras la salvación, porque las obras nuestras son como trapo de inmundicia, dice Dios. O sea, tus obras me molestan, tus obras, las obras, ¿por qué? Porque son por el esfuerzo humano. Y Dios no quiere nada del hombre. Ahorita qué lástima que se salió Brenda, me mandó decir que tenía que hacer un pago y que era el último día, pero bueno,
Ahorita en la mañana estuvimos hablando un poco porque ella me decía, poco a poco nos perfeccionamos, yo quiero ser cada vez mejor. Entonces le decía, esa no es la vida de Dios, el querer ser mejor. Y me decía, ¿cómo no? Pues si somos humanos. Sí, le decía, somos humanos. Pero cuando Dios nos perdonó toda nuestra maldad y nos introdujo a un nuevo mundo, nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó de la ciencia del bien y el mal nuestro para pasar al reino, un reino muy diferente que es el reino de la fe. Y ella insistía y me decía, pero ¿que no vamos a dejar de ser humanos? Nunca vamos a dejar de ser humanos y siempre vamos a querer esto, pero Dios ya nos permitió algo nuevo, por eso dice, tienen que nacer de nuevo. Les estoy dando introducción de lo a donde quiero llegar, ¿no? Porque se me hizo importante esto que ella comentó, porque yo mucho tiempo les he hablado que nosotras no dependemos de la ley, ¿cierto? Nosotras no dependemos de que hagas bien, hagas mal. Nosotras, ¿de qué dependemos? Cuando Dios, ¿de qué dependemos? Antes me quiero detener en esta pregunta, ¿de qué debemos de depender? De la fe, De la fe. ¿Por qué es lo que nos salvó? ¿Qué es lo que nos dio vida eterna? creer en Jesús. La fe, exacto. Y eso dice Gálatas. El apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por la fe, ahora quieren acabar por las obras. Quieren ahora, porque los Gálatas ahora querían ser tipo como los judíos, que hay que circuncidarse, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y él les decía, la que importa es la circuncisión del corazón, que tu corazón esté transparente delante del Señor, no lleno de ti, de tus obras, sino limpio para que el Señor haga en ti, para que tú veas la obra de Dios en tu vida. Si tenemos nuestra obra, ¿qué vamos a ver como resultado? Los frutos del ser humano. Y nos vamos a acabar jactando. Para que nadie se jacte, dicen hebreos. No es por obras para que nadie se jacte. Nos vamos a acabar jactando sin querer. No, 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 yo sé que es Dios, pero me siento muy orgullosa de que yo hago esto y aquello. O bien, no puedo, vas a fracasar y no, no, esta palabra no es para mí, siendo que la fe en realidad es sencilla. La fe es sencilla, nada más cree lo que diga Dios, pero ¿por qué no es sencilla muchas veces para nosotros? Porque estamos llenos de nosotros, estamos llenos del yo y no podemos avanzar así. Entonces, ahorita ella me decía, pero vamos a hacer, ¿qué vamos a dejar de ser humanos? No vamos a dejar de ser humanos, pero la escritura dice que no saben que con Cristo están juntamente crucificados y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero saben, ciertamente yo a veces ando apartada de la palabra y ando en el yo, ando en Lorena. Y la que va a la reunión es Lorena, y la que habla es Lorena, y la que dice es Lorena, y la que piensa es Lorena, y la que a veces hace todo es Lorena. Pero cuando Dios me permite, ¿qué estoy haciendo? Pero jamás voy a perder mi salvación porque esa es obra de Cristo, no mía. Yo ya nací de nuevo y digo, este ser mío está muerto y anda queriendo resucitar. La que anda hablando es la Lorena, el hombre viejo, dice la escritura, el hombre viejo. Y saben, les voy a decir más de esto porque esto me pasaba mucho a mí, cada vez es más fácil. Eh, a mí me pasa, no sé a ustedes, ¿no? Cuando hiciste algo bien, pues te sientes bien, ¿no? Cómo llevaste las cosas, cómo hiciste. Y cuando la riegas, cuando, ay, mamá, pero ¿por qué hiciste eso? Ay, mi hijita, se me fue la onda. Ay, cuando hiciste algo con tu esposo, con una amiga, la regaste. Y sabes que es tu culpa, también te sientes mal. ¿Y qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer?
¿cómo lo voy a arreglar? ¿No es cierto? Y está bien arreglarlo, eso no tiene nada de malo, está bien disculparte, está bien arreglarlo, hasta ahí está bien, pero con Dios no, eso está bien con el ser humano. Con Dios, ¿qué es lo importante? Con Dios es, ¿cuál fue el verdadero error? El error fue que yo ofendí a Margarita, ¿no? Ese fue, dije algo impropio y la ofendí. Entonces yo me disculpo con ella cuando me di cuenta, perdóname, disculpa esta amiga tuya tan tonta, perdón. Eso está bien, porque Margarita y yo ya podemos hacer otra vez, volvernos a unir. Pero con Dios, ¿cuál fue el verdadero error? El error no fue la ofensa en sí, esa es una consecuencia. El error verdadero ante Dios fue por qué yo la ofendí, porque en ese momento, ¿por qué la menosprecié? Porque cuando te ofendo es porque te menosprecio, porque no te tomo en cuenta. El error verdadero fue haber quitado la vista de la estrella, fue haber quitado la vista de, por esta persona, Cristo dio su vida y yo hablé una cosa sin saber ciertamente si era la verdad y ni siquiera lo debía haber dicho, si aunque hubiera sido la verdad, porque esta persona es muy importante para Dios. O sea, el verdadero error se vio ante los ojos de Margarita cuando yo dije algo inapropiado. Eso así se vio, pero ante Dios fue que yo me olvidé de la palabra que dice, ella es mi hija muy amada. Y yo debo de tener tanto respeto por quien Dios dio su vida, aunque yo piense que, ay, pero tu hija es tan olvidadiza, y es que tu hija, ay, cómo hace cosas que a veces están mal, y tú, pero para Dios es preciosa. ¿No son así preciosos tus hijos para ti? Y tú a veces mijito, pon atención, mijito. Ah, pero cuando alguien ves que los menospreció. Ay, pero Ceci, pero si tú has dicho tú misma que tu hija es muy despistada, ¿qué tiene de malo que yo lo diga? Pero ella sabe que yo menosprecié, pero el verdadero fue que quité la vista de la promesa, de la palabra, donde Dios dice que es como la niña de los ojos, las personas, que Dios dio su vida por los pecadores. Para ti esa persona es muy pecadora, para ti no te cae bien, pero Dios dio su vida por esa persona. Yo siempre pongo al pobre Chapo, lo traigo para arriba y para abajo, al pobre Chapo Guzmán, ¿no? Pero es aún el Chapo, ¿no? Si tú eres presidente, gobernador, tienes que ir por él, tienes que hacer la justicia, salvar al pueblo de esa persona que anda haciendo tanto daño y meterlo a la cárcel como debe de ser, cumplir las leyes para que otros no hagan daño. Pero eso no quiere decir que en tu corazón quieres, Señor, pero salva a esta persona porque todo lo que ha hecho es porque está cautivo de los pensamientos que el enemigo pone en su vida. Por eso hace tanto mal a él y a todos. Pero sálvalo, Señor, sálvalo. Ten piedad de él. ¿Sí me explico? Sí. Ajá. Entonces, por eso yo le decía a esta amiga, yo cuando me equivoco quiero arreglar las cosas, pero Dios no quiere nomás que arregle las cosas. Yo ya me siento bien, ya arreglé mi falta, ya me disculpé, ya lo hice. Qué bueno que lo hiciste, pero ante Dios es otro mundo. Ante Dios es, la verdadera falta siempre es reconocer que quité mi mirada de su palabra. Y cuando yo, por ejemplo, veo mis errores, mis debilidades, me siento mal y digo, ay, qué persona tan falta soy. Pero aún en mis faltas y que no me gusta, yo me gustaría verme bonita siempre, ¿no? Verme bien. Ay, mira, qué bien. Pero no, yo las veo claramente mis faltas. Bueno, eso creo, ¿no? Claramente, quién sabe, son muchas más de las que yo pienso. Pero cuando me pasa esto,
más que estar queriendo arreglar todos mis derrumbes que hago, vuelvo a la palabra. Señor, andaba sin ti, mi Dios. Andaba sin ti, pero soy muy amada. Pero tú eres mi Dios. Yo soy tu hija. El volver a la palabra me vuelve a la paz y me vuelve al camino correcto. Volver a la palabra, no seguir esforzándome yo misma. Perdón que no tengo así, no les digo tan claro esto quizás, porque fue una conversación que tuve en la mañana con Brenda y bueno, lo estoy poniendo aquí porque veo que es algo bien común el depender de nosotras, ¿no? Tengo otras amigas muy queridas que ellas son mesiánicas y quieren cumplir siempre la ley para agradar a Dios. Fíjese qué contradictorio. Quiero cumplir la ley para agradar a Dios. Qué bonito se oye, ¿no? Pero eso es lo que Dios quiere. O sea, en lo que estás diciendo que quieres agradar a Dios, estás desagradando a Dios. Y luego me leen ellas versos, ¿no? Como por ejemplo me dicen, aquí dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Aquí dice, me dicen, aquí dice. Y lo me dicen, no entiendo, Lorena, ¿qué puede ser más claro que esto? El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces hay que guardar la ley. Y yo me quedo, no conocen a Dios. Porque si conocieran a Dios, entenderían que el Señor tiene dos caminos. Uno, un camino, el que no quiere que sigas, que es lo que está diciendo en realidad es, tú me amas de verdad, como tú dices, sobre todas las cosas. Tú me amas con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y yo, sí, así te amo. ¿De verdad así me amas? Yo les pregunto a ustedes, ¿así aman a Dios? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todas sus... ¿Quién puede amar a Dios así? Entonces dice Dios, si me amas así, entonces cumple mis mandamientos para decirte, no seas cabeza dura, eres un ser humano. ¿Cuál es el otro camino que Dios quiere que sigas? La fe. Nada más cree en el Señor Jesucristo, que Él te amó, Él perdonó todas tus faltas de la ley. Él cumpliendo la ley, Él se hizo pecador, o sea, un infractor de la ley. Se hizo Margarita, se hizo Ceci, se hizo Lichita, Vero. Y Él pagó el precio por haber incumplido la ley. Ya pagó el Señor bendito. ¿Y ustedes quieren cumplirla ahora otra vez? Si el Señor ya cumplió, ahora vive por la fe. Es un camino más excelso, es el que verdaderamente me agrada. Vive por la fe. Entonces ahora el Señor pide, no escojas ese camino es de muerte, porque si incumples vas a tener que pagar, porque el Señor ya pagó, pero tú quieres seguir cumpliendo lo que Él ya pagó. Vive por la fe, nada más cree lo que yo te digo. Nada más cree, confía, vive por la fe. El justo, ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan de ese verso? Si quieren buscarlo. Por la fe vivirá. Exacto. Eso dice en Romanos 1:17. La justicia de Dios, o sea, la justicia, ser justos, limpios, perfectos ante Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No, no dice el justo vive cumpliendo. No. Un segundo, perdónenme. Romanos, Disculpen. Romanos, ¿qué? 1:17. Ajá. Gracias. Ok, entonces el Señor ellas saben, ellas dicen, yo sé que la salvación es por gracia y por fe.
Exacto, Dios nos salva por su gracia y por su fe. ¿O hiciste algo para pagar por tu pecado? ¿Qué hiciste? Nada, es por fe y es por gracia. Entonces, pero luego queremos vivir por la ley. Y saben, yo las entiendo porque a veces a mí me pasa también, como les decía ahorita, hago un error o hago algo mal y me siento bien o me siento mal, pero el Señor quiere más. No vivas por ti, que tú haces las cosas bien, que tú haces las cosas mal. Vive por la fe. Vive porque Dios te ama, vive porque Dios te ayudará. Vive porque Dios es tu guiador. Vive por mi palabra. Vivir por la fe es vivir sabiendo que Cristo nos acompaña justo al lado nuestro. Eso es vivir por la fe. Que cuando vas a apagar la luz vas con Jesucristo. Cuando alguien te ofende, de repente te vas a enojar. Pero ¿qué crees? Ahí está al lado tuyo Jesucristo y te dice, tranquila, tranquila. Yo tengo un propósito al permitir esto. No te preocupes. Vivir por la fe es vivir con Jesucristo, vivir con su palabra continuamente. Me gustaría detenerme para preguntarles, ¿tiene sentido? Vamos por no sé si me esté dando a entender porque es un tema profundo. Esto es que casi les puedo decir que el 99.9 de la población humana vive por la ley. Todas las religiones viven por la ley. Pórtate bien, haz el bien. Pero yo les pregunto, si ustedes viven por la fe, ¿van a hacer el mal? Claro que no. El que vive por la fe, con Cristo a un lado, con Cristo con ustedes siempre, ¿puede hacer algo mal? Por eso dice, el que de veras en 1 de Juan 3 dice, el que me ama no peca. Por eso dice que no peca. ¿Por qué? Porque cuando vas con Cristo no pecas, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él va contigo. Pero también dicen en la misma 1 de Juan, parecería que se están contradiciendo. En 1 de Juan 1:9 dice, el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos que está Cristo con nosotros y queremos hacer por nosotros mismos. El otro día yo con unas personas muy queridas quise arreglar las cosas y me metí ahí a una discusión que ni estaba yo en esa discusión, pero yo muy linda quise meterme. No, no se preocupen, aquí no pasa nada. Es que pasó esto y yo me metí a arreglar. ¿Saben qué? Ahora no me hablan a mí. Salió peor. Y yo dije, si yo me metí nomás para arreglar por linda, no me tocaba a mí eso, pero el yo, ¿verdad? La linda, no estaba Cristo ahí. Bueno, él sí estaba, pero yo me olvidé. Si yo me hubiera acordado, está el Señor, me hubiera acordado, sé prudente, mi amor, sé prudente. Hay veces que hay que callar, pero no lo hice por la fe, lo hice porque quise ser linda. Entonces, ay, son ejemplos tan bobos los que les estoy diciendo y no era el tema principal, pero tiene que ver porque por algo, Brenda me preguntó esto en la mañana, ¿y cómo? ¿Cómo? Yo siempre quiero ser mejor, yo siempre quiero, el ser humano quiere buscar la perfección. Eso es vivir por la ley. Y yo creo que Dios permitió esta llamada antes, esta conversación, porque tiene que ver con la promesa de este año, vivamos por siguiendo la estrella como los magos. Y entonces, cuando de veras vivimos por la fe, entonces vamos a decir igual que los magos, y venimos a adorarle. Entonces puedo adorar a Dios. Gracias, Señor, porque viví esta situación tan difícil, pero estando contigo tuve paz. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque puedo vivir contigo, porque tú eres un Dios vivo que me acompaña a cada momento y vivo por la fe. Quisiera saber si me estoy dando a entender. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, Vero. Ujú. sí, sí, muy claro.
Ok, entonces qué bueno que me dicen, ahorita les doy oportunidad de que compartan algo, de a ver si pueden decir, yo pensaba así y ahora de esta manera. Yo a cada momento me doy cuenta cómo el yo siempre quiere salir, como decía Brenda en la mañana. Yo quiero arreglar las cosas, yo quiero hacer las cosas bien. Yo me siento muy mal cuando hago las cosas mal. Yo me siento bien cuando hago las cosas bien. Pero Dios me dice, Lorena, yo ya te introduje a un nuevo reino. Ya no dependes de ti. Deja que yo obre, yo soy tu padre. Deja que yo me encargue. Deja que yo te guíe. Y siempre es mejor. Entonces los magos, aunque se desviaron un momento, volvieron a tomar el rumbo y tuvo consecuencias ese desvío con unos niñitos inocentes, pero volvieron a tomar el rumbo y fueron y vieron el nacimiento de Jesucristo. Cuando nosotros no perdemos el rumbo de la estrella, que yo me siento tambaleando. Yo a veces por eso es que vivo tanto en Guadalajara, porque allá estoy más cerca de los pastores de la iglesia. No se me pasan los estudios porque tengo que ir, ¿no? Porque el miércoles tengo que estar en la reunión, porque el domingo tengo que estar y estoy oyendo continuamente. Y luego si algo no me parece o lo que yo pregunto, tuve esta duda. Por eso, porque allá vivo más en la fe, aquí me desconecto más. Entonces, por eso sí es importante, nosotros somos aquí una iglesia, dijo el Señor, donde están dos o más reunidos, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, para mí es, por eso es tan importante este estudio, ¿no? Porque la palabra es para mí. No te desvíes de la estrella preciosa. Yo soy tu guía. No te desvíes de mi palabra. Entonces, por eso los magos fueron y vieron cuando nosotros ya no nos desviamos y seguimos la estrella, vamos a ver el nacimiento de la obra de Dios y vamos a poder dar testimonio. Ese nacer Dios es el fruto de aquello fue Dios. No fue fruto de Lorena, sino de Dios. Entonces, dice, y luego, ¿saben? Dice algo, porque no termina aquí este versículo que leímos. Si quiere alguien leerlo de nuevo, ¿qué termina diciendo? Mateo 2 del 2 al 3 si quieren leerlo completo, fijándonos en la última parte, en la parte del 3 de favor. Si lo quieren leer de favor. Mateo 2:3, ¿verdad? 2 del 2 al 3. Ah, ok. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Al oírlo, el rey Herodes se asustó y con él toda Jerusalén, convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntaba, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Amén. Porque así este es, y no sé si faltó una partecita. Un segundito, perdón. Dice, ok, en el verso 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué? Se turbó. Y no nomás el rey Herodes dice, y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Si son buenas noticias, van a ser el rey de los judíos. O sea, ven, es como si yo le dijera a Ceci, vengo a visitarte porque supe que van a ser tu tercer nieto, por ejemplo. Vas a tener un nieto. Y que Ceci dijera, pero ¿cómo? No, ¿por qué? Turbada. Pero sí le estoy dando una muy buena noticia. Fíjate, estos eran extranjeros y venían a ver al rey, que iban a ser de ellos, a su rey, salido de su pueblo y se turbaron. Esto es increíble, ¿no es cierto? ¿Por qué te vas a turbar? Todavía te pasó el rey Herodes, porque él no era del pueblo. Y él decía, otro rey me va a quitar el trono.
Pero el pueblo, miren, el evangelio turba a las personas y también a veces a nosotros. El verdadero evangelio turba. No debería de ser, pero turba a las personas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algo, yo tengo una idea, yo quiero ir a tal lugar y hacer tales cosas y quiero irme de vacaciones y el pastor me dice, Lorena, la necesitamos que venga a Cuba. Y yo, Cuba, ahorita no tienen electricidad y venga por favor con nosotros, es importante. No, y ahorita gastar en eso, yo quiero gastar en otras cosas en mi casa. No, a mí no me parece. No es cierto que turba. Y después el pastor me dice, ¿sabe qué? No importaba si no podía, no importaba si no lo hacía, pero lo que sí me importaba era ver el corazón. Al final, pues no se pudo, Dios no permitió, no tuve los medios, eso es otra cosa, pero el corazón sí quería. Eso es lo importante para el pastor. Si iba o no iba, eso ya era secundario. Se iba a ver cómo se podía, ¿no? Pero el corazón no estaba unido a Dios. El corazón estaba unido a mí, estaba en mis razonamientos, en mis pensamientos, en mis gustos, en mis quereres. No estaba unido esperando lo que Dios tenía y quería para mí. No estaba fija la mirada en la estrella. Entonces se turba el corazón a veces con la palabra, porque la palabra te dice una cosa y tu corazón quiere otra. Pero también se turbó toda Jerusalén, o sea, nosotros queremos ser el rey de nuestra vida, como Herodes. Pero ese rey que ha sido por tantos años rey de nuestra vida, o sea, nosotras es nuestro yo, nuestro ego, no es el verdadero rey de nuestra vida. El verdadero rey de nuestra vida es Cristo y ya nos fue revelado y ya lo vimos. Entonces ahora no importa lo que yo quiera, mis deseos no son nada importante. Lo único que importa es la palabra de Dios para nosotros. Eso es vivir por la fe, vivir viendo la estrella. Y también las personas a veces se turban porque este evangelio tan bendito es fuerte para la carne. Cuando este evangelio le dice a una persona, yo tiemblo a veces cuando voy a compartir porque para que una persona se arrepienta, tienen que conocer su pecado, tienen que conocer su maldad. Ayer estábamos con una amiga muy querida, Ceci y yo, y, y salió algo del tema y pues yo aproveché para compartirle a ella algo de la maldad del hombre. Y es duro a veces hablar de esto, pero siento que muy madura ella medita en esto. Es una amiga que le gusta mucho meditar cosas más profundas y yo sé que Dios va a obrar y que en su tiempo dará el fruto, porque hablábamos, ella, igual que todo mundo, piensa, es que hay personas más malas que otras, ¿no? Pero la maldad de la Biblia no se refiere a ese tipo de cosas que nosotras pensamos. Les doy un ejemplo. Yo sé que si ahorita me viera yo en una necesidad, puedo llamar a cualquiera de ustedes. Margarita, tengo esta necesidad, Ceci. Y saben, yo sé que iban a venir en cuanto pudieran corriendo y toma esta ayuda, toma, te traje esta comida, toma, no te preocupes, toma esta medicina. Yo sé eso. Entonces no se refiere a ese tipo de cosas, porque yo no tengo duda de eso. Cuando habla de la maldad humana, se refiere a este ser que guía, que manipula, que domina al ser humano, que nos guía muchas veces y que las personas no saben que existe ahí y de repente se sorprenden ellos de su maldad. Por ejemplo, yo acabo de hablar con una chica que de niña yo le compartí, de niña y de jovencita, pero la dejé de ver mucho tiempo. Pero ahora volví a platicar con ella y fue muy grato para mí cuando yo le hablaba. Ella me empezó a contar cosas muy duras que le han pasado. Ella estudió periodismo y la llegaron a amenazar y le dijeron, si sigues con esto, a tu hermana Liz, o sea, le daban el nombre, le puede pasar algo.
y a tu mamá con los dos nombres en así, no, casi, con los apellidos, que vive en tal parte, pudiera sucederle alguna cosa mala. Para ella que era tan inocente, bueno, se asustó mucho y le dije, ¿te fijas? Le decía, ¿te fijas de la maldad que hay en el ser humano? Cuando algo, este reportaje periodístico que estás haciendo, no les conviene a unos políticos, ¿te fijas cómo no les importa hasta decirte, voy a llegar hasta asesinarte si sigues con esto? Te estoy advirtiendo. Pero la persona en su corazón ya tiene esa persona, yo soy capaz de mandarte matar, te lo aviso. Entonces yo le decía, ¿te fijas cómo hay tanta maldad en el ser humano cuando tocas algo que es su dinero, su poder, su posición? ¿Te fijas? Y luego ella me contestó, no nomás eso, Lorena, también la maldad propia. Bendije a Dios. Gracias, Señor. Gracias que le estás mostrando tú a ella. Gracias que le están mostrando. Hablaba de esa maldad que no se nota, pero que el ser humano tiene. ¿Por qué? Cuando permitimos que esta maldad, este espíritu, gobierne nuestras vidas por medio de los pensamientos, por medio de la carne se le llama, ¿no? Pero la carne no son estos brazos, estos dedos, la carne es el ser, este ser que ya nace dominado, ¿no? Por un espíritu que Dios sí ve y que no puede convivir con él. Nosotras siendo salvas, limpias, puras, teniendo un nuevo nacimiento, a veces nos andamos balanceando entre la vieja naturaleza y entre la nueva, pero el Señor quiere manténganse firmes, no en ustedes, nada más viendo la estrella, nada más viendo la estrella, ¿no? Eh, Creo que combiné dos temas, creo que era la idea de Dios, no sé si lo pude decir bien porque fue muy nuevo en esta mañana que salió el tema de la ley, pero creo que está relacionada con ser lo opuesto, nuestro ser a la estrella y a la promesa, ¿verdad? Entonces mantengámonos en este año viendo la estrella. Mantengámonos viendo las promesas, pidiendo promesa. Dame promesa, necesito. Dime qué escucho. Escuchen la palabra, métense a Jerusalén Radio, oigan hay devocionales en las mañanas todos los días. Ahorita les voy a pasar las páginas de nuevo, pero mantengámonos en la estrella, continuamente en la promesa, todo este año, ¿no? Ese es lo que he estado meditando de este versículo que nos dio el pastor. Espero que un poco les sirva para tener un poco más claro y entre todas vayamos desenredando este tema hasta tenerlo pleno en el corazón, ¿verdad? Y me gustaría escucharlas si hay algo que tienen duda o algo que se les aclaró o qué opinan, ¿no? De esta promesa que nos da el pastor. Aunque sea breve, pequeñitos, pero sí, sí, saber ustedes cómo ven esta promesa de hemos venido. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está Jesucristo en esta situación que estoy viviendo? Todas vivimos diferentes situaciones en las que estamos aquí, pero todas podemos decir, ¿dónde está el rey de los judíos en esta situación? ¿Dónde está Cristo en este enojo? ¿Dónde está Cristo en este problema? ¿Dónde está Cristo en esta alegría? ¿Dónde está Cristo? Buscar a Cristo en todo. No me quiero alejar de Cristo. ¿Dónde está Cristo, el rey de los judíos, en esto que estoy viviendo? Porque hay una promesa en él. He visto su estrella, he visto su promesa, la he oído y vengo a que a adorarle. En medio de esta situación quiero adorarle, porque él va a obrar. Ya no quiero que mi corazón esté turbado, como Herodes, como el pueblo de Jerusalén. Al contrario, de momento me angustian las situaciones a veces, pero en él sé que nació el príncipe de paz y quiero ver ese nacimiento. Bueno, hice un como resumen, ¿verdad? Del verso. No sé ustedes qué les diga, Ceci.
Lore, muchas gracias, de veras, está, es muy bendita esta palabra que nos estás compartiendo. Jamás, no, no, nunca lo hubiera visto así, esta analogía como lo hiciste, como seguir, cómo perdemos pues totalmente la visión y qué estrella ni qué nada, o sea, yo por lo menos voy en piloto automático, así como si me carrito de carreras, que le dieras cuerda y sale así sin rumbo. Y uno piensa, dice, no, es que si Dios está conmigo, si está, pero ¿cómo va a estarlo, no? Si ni siquiera escucho sus promesas. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Ujú. No, y ahí están, dice, si no es ahí, qué padre que ahora tenemos esta página y que podemos estar escuchando continuamente. Sí. Todos, el que oigas está, es bendito. La palabra de la pastora con las damas, la ando buscando porque yo la oí, pero mal oí. Yo los martes me es difícil porque tengo capacitación de Mafre, entonces el martes me es muy difícil a mí estar ahí, pero medio abro, pero ya le dije a la pastora, me da pena, pero yo tengo que estar con el micrófono cerrado porque también medio oigo acá y allá. Entonces, yo estoy tratando de cambiarlo para el jueves, pero el jueves en la iglesia se van a un centro Adulam a compartir la palabra. Saben que comparten la palabra en este centro a adictos, ¿no? No lo van a creer que los adictos ahorita, con esta palabra que reciben cada semana, algunos de ellos han dicho, queremos irnos al seminario. No, Queremos irnos, o sea, no lo dudes que un día nos manden aquí un evangelista que salió de Adulam, que era adicto, ¿no? Pero en Cristo, sabiendo que Cristo, esas personas tienen todavía más agradecimiento porque nosotras decimos, pues llevo una buena vida, ¿no? No sentimos que el Señor nos perdonó tanto a veces, pero sí nos perdonó demasiado. Y, y bueno, estoy tratando de cambiar. El pastor dijo, si usted logra que en Adulam digan que sí se puede, cambiamos a Adulam para el martes y que ahora sea los jueves, las mujeres, ¿no? Entonces sería muy padre estar las de Guadalajara y nosotras juntas, pero a ver cómo Dios obra en esa parte, ¿no? Y como dices tú, Ceci, nos pasa a todas. Me llamó mucho la atención y me dio risa lo del piloto automático. Dije, exactamente, el piloto automático. Tengo que quitar mi piloto. Qué buena analogía, ¿eh? Thank yous. oh, gracias. Gracias a Ujú. ti, Lore. Margarita, Y te quiero escuchar, Margarita. Vero, Lichita. estoy segura que mi Dios te manda a Hermosillo a decirle a Lore, ay, ya voy a Hermosillo otra vez y Encantada. Diosito te manda para a decir, no, hombre, tengo unas ovejas descarriadas por allá. Yo feliz, Necesitan, qué barro, qué bueno es Dios. ya, De sí, No veras, somos unas, somos algunas ovejas descarriadas. no, tengo yo unas digo, qué tan bueno es Dios, descarriadas. porque miren, cuando estoy en Hermosillo me cuesta tanto irme a Guadalajara, de verdad. Las pospongo y la cambio. Ya ahorita ni compré el boleto porque luego lo estoy cambiando y nomás estoy pagando de más. Me cuesta mucho, pero cuando llego a Guadalajara, en cuanto piso el aeropuerto, el nombre es el mismo, pero hagan de cuenta que Lorena Benar es una homónima mía, es otra vida. Es otra vida ya, tengo otras amistades, tengo otras cosas que hacer, tengo donde reunirme en otras partes. Cuando estoy en Guadalajara, me cuesta un trabajo venirme a Hermosillo. Ay, tengo que ir. Además, los viajes ay, siempre me preocupan y que no me falte nada y llego. En cuanto llego aquí, piso, ya estoy con la sonrisa. Voy a ver a la Ceci, voy a caerle al Avero, voy a ver a Horacio y Margarita. La Lichita, ya le voy a dar lata a la pobre Lichita que ya están de su casa, su chamba. No, la voy a sacar, ahorita no le he sacado. Este, pero soy otra, es otra vida. Y se me hace el Señor, le digo, gracias, Señor, qué bueno eres, ¿no? Ay, perdóneme por hacerles perder el tiempo con estas pláticas. Pero, Berito, comparte algo de lo que tú oíste ahorita. ¿Qué te dice este verso? Si, porque va a ser el que vamos a tener todo el año y el que nos vamos a estar dando unas a otras continuamente, aparte de toda la palabra que escuchemos, ¿verdad? Pero dinos ahorita.
Pues lo que yo siento es que, como dices, o sea, si caminamos siempre por la fe, no vamos a ser pecadores, pues no vamos a pecar, ¿no? Si vivimos en la fe, Con Cristo. no vamos a caer en las cosas mundanas, por decir así, pues, ¿no? Entonces, pues hay que aferrarnos de la fe. Porque Cristo no peca. Sí, Por eso, y por la fe es por la fe en Cristo, por la fe en en su Cristo, palabra. en su La palabra palabra es la que tiene el es. poder. Ujú. Exacto. Y Muchas gracias, Vero. aparte, escuchando la Biblia, que padre, porque ahí vamos en el seguimiento, ¿no? De la Biblia diaria, nos ayuda, digo yo, a estar más al día en la fe, en Cristo. Amén. Amén. Qué impresión. Yo tardo 1 hora en tratar de explicar ahí medio, y ustedes en 1 minuto y medio. Clarísimo. Dan el mensaje. Ya ven. Este, Margarita, perdón que sea tan latosa. Compártenos algo, Margarita. Tú siempre nos compartes. Lichita, ni creas que te vas a escapar. Bien, la Lichita ya se fue, voló. Así es, la Lichita es tremenda. Margarita, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muy claro todo, Lorenita, muy de mucha bendición y pues a ponerlo en práctica, no queriendo hacer las cosas como uno, sino como o sea, siguiendo esa analogía de la estrella que es la palabra por fe, que Dios hace las cosas. Amén. ¿Ya ven? Qué bárbaras. Qué claro. Y yo me hago bolas y una cosa y la otra y ustedes todo claro. Bueno, no voy a martirizar a mi Lichita, pobre. No, pero un día hablará. Sí. Este, Les mando un abrazo muy grande y terminamos con una oración, ¿les parece? Sí, Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Es una palabra tan sencilla. Gracias, Señor. Gracias, pero gracias de todo nuestro corazón, porque lo que has hecho en nosotros es una obra maravillosa. Qué benditas somos de tener Dios en nuestra vida, de tenerte a ti, mi Señor, al príncipe del paz. Qué benditas somos, Señor, de conocerte. Qué benditas somos, porque al igual que aquellos que un día estuvieron cautivos, pero tenían esa promesa, nosotros tenemos cientos de promesas. Somos realmente millonarias. Tenemos todo en la vida. Tenemos a un Padre que, que nos ama, que no escatimó ni a su propio Hijo, ni a su propio Hijo. Qué Padre tan bueno. Gracias, papá. Abba, Padre. Gracias, papito. Bendito seas, Padre Jesucristo amado, nuestro Salvador y Espíritu bendito, Espíritu Santo, que nos revelas la palabra, que nos revelas la palabra de Dios, del Verbo precioso. Gracias por esta salvación tan bendita que nos acompaña toda nuestra vida aquí en esta tierra, que usted nos permita, Señor, para hacer su voluntad, que es llevar estas buenas nuevas a muchos corazones, orar por muchos corazones, y usted hará. Y en el nombre de Jesucristo pedimos esto y damos las gracias. Amén. 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 Chicas, Mil gracias, mi Lore. fuerte abrazo. Las veo pronto. Igual. Es una Gracias. amenaza. Esos bendiciones.